Video número 46, módulo 8. Vamos entrando al maravilloso y muchas veces mal comprendido mundo de las arritmias cardíacas. Y vamos a hacer un módulo dedicado solamente al tema de las extrasístoles. Aparentemente dedicado solo al tema de las extrasístoles, pero en realidad vamos a utilizar este módulo 8 para mirar lo que es una extrasístole y para introducir algunos conceptos que nos van a ir ayudando a incorporarnos al mundo de las arritmias. Video 46, módulo 8. Empecemos introduciendo un concepto o por lo menos revisándolo. Hay un tema que tiene que ver con el potencial de acción y los periodos refractarios que en algún momento hemos mencionado, pero se llegó el momento para explorarlo con un poquitico más de profundidad. Entonces imaginémonos que aquí tenemos unas celulitas del Purkinje ventricular, véalas por acá, yo las dibujé lo más de bonitas, y esas células del Purkinje ventricular producen este QRS que está aquí en azul con este segmento ST y esta onda T. Cuando una célula es excitada, una de estas celulitas, vamos a suponer que es excitada por un estímulo externo, ¿correcto? En este punto, ese estímulo externo tiene que llegar hasta este umbral para que se produzca la despolarización celular. Cuando se produce la despolarización, se genera un potencial de acción, que en este caso será el potencial de acción de una célula del Purkinje ventricular, pero podría ser de cualquier célula del sistema especializado de conducción. El potencial de acción es diferente en las diferentes células del sistema especializado, pero vamos a utilizar para este ejemplo unas células del Purkinje ventricular. Entonces aquí tenemos que tiene este potencial de acción, que para este caso lo tenemos en varios colores, rojo, otra parte verde y aquí esta parte mostaza. Fase 0 del potencial de acción, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 del potencial de acción. Entonces volvemos a decir, si producimos un estímulo en este punto, ese estímulo es de la suficiente amplitud como para que llegue hasta este umbral, entonces estamos listos, la célula se despolariza y produce, en este caso como es del Purkinje ventricular, el QRS, y la repolarización y produce un potencial de acción. Nosotros sabíamos que ese potencial de acción tiene fases. Pues muy bien, resulta ser que tanto durante la fase 0 como durante la fase 1, la fase 2 y mitad de la fase 3, todo este pedazo de acá hasta acá, que coincide en el caso de los ventrículos o del Purkinje ventricular con todo el QRS, el ST y la mitad de la onda T, durante todo este tiempo en el cual el potencial de acción lo hemos pintado rojo, la célula está en periodo refractario absoluto. O sea que por ningún motivo, ningún impulso nuevo será capaz de excitarla. La célula está refractaria. Este concepto de periodo refractario y de periodo refractario absoluto va a ser muy importante de ahora en adelante. Y repetimos, si después de despolarizar una célula hay que esperar que transcurra un determinado tiempo para que podamos pensar siquiera en que un nuevo estímulo la pueda despolarizar. Muy bien, en la fase 3 del potencial de acción, en la segunda mitad, que en el ventrículo equivale a la segunda mitad de la onda T, en este pedacito de acá que hemos pintado verde durante todo este segmento, la célula no es refractaria del todo, pero para poder que se estimule necesitaríamos un estímulo de una magnitud muy especial. Este periodo de la segunda mitad de la onda T o de la segunda mitad de la segunda periodo de la fase 3 del potencial de acción lo llamamos periodo refractario relativo. ¿Por qué es relativo? Porque la célula no está
completamente refractaria, sino que con un estímulo de la suficiente intensidad puede excitarse. Existe también un periodo refractario o una fase de conducción interesante al final de la fase 3, en este pedacito que está aquí con mostaza, e inicio de la fase 4, que nosotros llamamos periodo de conducción supernormal. En esta fase de la despolarización, las células son usualmente vulnerables a los estímulos externos y se despolarizan muy fácil cuando un impulso le pega a una celulita de estas en este momento del estado de su potencial de acción. Última fase de la último pedacito de la fase 3 e inicio de la fase 4. A esto lo consideramos o lo llamamos periodo de conducción supernormal. Entonces, concepto que vamos repasando, iniciando el módulo 8 de extrasístoles, el concepto de lo que es el periodo refractario absoluto, el periodo refractario relativo y el periodo de conducción supernormal. Siguiendo adelante, vamos a mirar entonces como acá hay un trazo en perfecto ritmo sinusal y nosotros vamos a asumir, no es perfectamente exacto, pero vamos a asumir que el intervalo RR es constante. Si nosotros fuéramos músicos diríamos pum, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Nada interrumpe este ritmo constante de despolarización auricular y ventricular. Pero sucede que eventualmente, mire, aquí empezamos, pum, pum, de pronto, antes de tiempo, aparece un nuevo latido. Y este latido que aparece antes de tiempo, porque el momento de presentarse era aquí, ¿correcto? Pero apareció antes de tiempo, el tiempo era aquí, coincidiendo con esto. Este latido que se presentó antes se llama una extrasístole. Y se llama una extrasístole simplemente porque es un latido prematuro, extrasístole. De manera que ya tenemos nuestra definición. Una extrasístole es todo latido que se presenta de manera prematura, que se presenta antes de tiempo. Y fíjense que no estamos diciendo si es ventricular, supraventricular o de qué origen, no. Lo que sucede o lo que define la presencia de una extrasístole es el hecho de que aparece un latido o una actividad eléctrica antes de lo esperado. Si lo esperado era en este punto, apareció antes, entonces esto se llama una extrasístole por haber aparecido antes. Muy bien, esas extrasístoles se pueden presentar en cualquier parte del sistema especializado de conducción, tanto auricular como ventricular, y generalmente se produce por aumento del automatismo o por reentrada. Aunque nosotros en este curso, que es simplemente electrocardiografía, no vamos a hablar de mecanismos arritmogénicos, pero sí aprovechamos para decir que esta extrasístole podría producirse en general por aumento del automatismo si las celulitas de donde se produjeron pues tienen una pendiente de fase 4 del potencial de acción aumentada, entonces puede producir una extrasístole. Sin embargo, el mecanismo más común es la reentrada y enseguida vamos a tratar de entenderlo. Pero por ese mecanismo de la reentrada es que en general las extrasístoles tienen un periodo de acoplamiento con el latido precedente que es fijo. Este X suele ser igual a este X. ¿Por qué? Porque el mecanismo generalmente es reentrada y el hecho de que el periodo de acoplamiento entre el latido precedente y la extrasístole sea fijo nos dice que el mecanismo es reentrada. Sin embargo, expliquémoslo un poquitico mejor. Vamos a suponer que nosotros tenemos acá algunas células del miocardio ventricular y que nosotros las estamos estimulando en ritmo sinusal, ¿correcto?
Resulta que por cualquier patología, sea isquémica o sea una alteración de las catecolaminas, por cualquier razón, eso se estudia en los mecanismos arritmogénicos, pero asumamos que se altera las propiedades del sistema de conducción, de manera que en un punto X, que aquí lo hemos pintado como aquí, este sitio que está como en grisecito, hay bloqueo unidireccional de la conducción. ¿Qué quiere decir? Que el impulso no se puede conducir, sino en un solo sentido. Entonces supongamos que nosotros venimos con nuestro impulso sinusal por acá, ¿correcto? El impulso bajó por el haz de His y las ramas y llegó por acá, a este sitio microscópico. Fíjense que hay celulitas, estamos con un microscopio y pasa como por acá perfectamente. Pero resulta que aquí viene y ya no puede seguir, porque este segmentico de acá tiene bloqueo unidireccional. Muy bien, el impulso sigue por este sitio, viene por acá, pasa al otro lado y produce este complejo verde que ustedes tienen acá, ¿correcto? Sin embargo, como estas celulitas están sin despolarizar porque el impulso no pasó, el impulso se devuelve por acá, sigue por acá y pasa por esta zona porque ella tiene bloqueo, es unidireccional, no tiene bloqueo bidireccional y vuelve y llega acá. Sí, para este momento, esta celulita que está en este punto de acá, estas, están en periodo refractario relativo, o es más, están despolarizables, entonces el impulso vuelve y sigue por acá, 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 y vuelve y llega acá, produciéndonos este latido prematuro. Este mecanismo es el que llamamos reentrada, ¿correcto? Y se llama así porque el impulso vuelve a entrar y produce un latido prematuro. Es por esa razón que cada que este fenómeno se repita, nosotros vamos a poder medir un intervalo de tiempo constante entre este primer QRS y este segundo QRS, porque el mecanismo de reentrada se presenta cuando estas condiciones electrofisiológicas se dan. Aquí lo tenemos entonces, podemos medir perfectamente un intervalo de acoplamiento entre este QRS y el latido precedente X. Y si venimos y lo medimos acá, cuando se vuelve a presentar el fenómeno, vemos que X es igual a X, por lo tanto el acoplamiento es fijo y uno presume que el mecanismo arritmogénico de este latido prematuro es la reentrada. Muy bien, el último concepto que quiero que repasemos antes de seguir con el tema de las extrasístoles es que las arritmias o las extrasístoles pueden producirse en cualquier parte del sistema especializado de conducción, por acá cerquita del nodo sinusal o en los tractos de conducción internodal, etcétera, en cualquier parte, pero en general se dividen en las que se producen por arriba del nodo auriculoventricular y por debajo del nodo auriculoventricular. Y a esto de acá lo llamaríamos supraventricular y a esto de aquí lo llamaríamos ventricular. Lo que sí nosotros tenemos que saber es que cuando un QRS es estrecho es porque se condujo indefectiblemente a través del His y las ramas de manera correcta. Si el QR es estrecho, no existe ninguna otra opción. El latido tuvo que haber pasado por acá. Y miren este ejemplo tan simpático. Aquí tenemos un latido prematuro, o sea, un extrasístole, que en realidad si nosotros medimos el intervalo PP, la prematura es esta pequeña P que hay acá invertida negativa, ¿correcto? Prematura porque es antes de lo que le tocaría ser, ¿correcto? Y además está negativa, la P negativa. Muy bien, este latidito se conduce a través del nodo AB que lo encuentra despolarizable y produce un QRS que es estrecho. Entonces uno puede decir que la extrasístole se debió haber producido por acá,
correcto, y se condujo a través del GIS y las ramas y produjo un QRS estrecho. Siempre que el QRS sea estrecho, uno tiene que asumir que el impulso se condujo a través de las ramas de las de GIS. Ahora bien, cuando uno tiene que el latido prematuro o que un complejo QRS es ancho o de duración prolongada, etcétera, como le quieran decir en cada uno de los países de América Latina, pero miren todo lo que dura, correcto. Tenemos dos opciones. La una es que sea un fenómeno reentrante producido aquí en el Purkinje ventricular, en cualquier parte del Purkinje ventricular, y se conduce a través de las fibras ventriculares que conducen lento y por eso es ancho. O dos, es uno de por acá que se conduce con bloqueo en alguna de las ramas, bien sea la rama izquierda o la rama derecha de las de GIS, ¿correcto? De manera que QRS ancho es o de origen ventricular o de origen supraventricular con bloqueo de rama. Pero QRS estrecho, ese no tiene pierde, es de origen supraventricular. Hasta aquí dejamos el tema de la introducción de las extrasístoles. Dijimos que son latidos prematuros que se presentan antes de tiempo, que pueden ser supraventriculares o que pueden ser ventriculares, que usualmente tienen acoplamiento fijo porque generalmente son por reentrada. Vamos a mirar enseguida las extrasístoles supraventriculares.